Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Biden empieza a armar su gabinete presidencial mientras Trump no desiste de sus litigios electorales. Aumentan casos de coronavirus en 44 estados de Estados Unidos. Estafas telefónicas por COVID-19 crean preocupación en Estados Unidos. Y embarazo adolescente genera pobreza en Latinoamérica, asegura la ONU. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Desde Washington les saluda Yasmín López. El equipo de transición Biden-Harris dio a conocer el nombre del que será el jefe de gabinete del presidente electo de Estados Unidos, según proyecciones, Joe Biden. Celia Mendoza tiene los detalles de este anuncio. Celia, ¿cómo avanza el proceso? Realmente avanza de forma tranquila. Esperamos ver qué sucede en los próximos días a medida que se van agregando nombres a esta lista. Este hombre ha trabajado desde hace ya varias décadas junto a Joe Biden y se espera que sea una pieza clave en lo que la administración Biden-Harris quiere desarrollar desde el primer día después de la juramentación. A pesar de la negativa de Donald Trump a reconocer la victoria de Joe Biden como presidente electo según las proyecciones, el equipo de transición avanza con su proceso, dando a conocer que Ron Klain será el jefe de gabinete de Biden. Ron ha sido invalorable para mí durante los muchos años que hemos trabajado juntos, incluso cuando rescatamos la economía estadounidense de una de las peores recesiones de nuestra historia en 2009 y luego superamos una abrumadora emergencia de salud pública en 2014. Esta es una prioridad del equipo de transición Biden-Harris, que ha enfocado sus esfuerzos en el plan para enfrentar la pandemia y su impacto económico, mientras aún el Congreso no llega a un acuerdo acerca de un posible paquete adicional de ayuda para los estadounidenses. Lo que va a suceder y lo que la gente no se da cuenta es que no se brindará asistencia estatal y local. Habrá despidos de oficiales de policía, bomberos, socorristas y creo que la presión aumentará, pero el hecho es que espero que el presidente al menos tenga la sensibilidad y el conocimiento de que mucha gente está en verdaderos problemas ahora desde el momento en que nos eligieron hasta que prestemos juramento. Aún así, Jonathan Masu, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, explicó que Donald Trump no está obligado a aceptar su derrota o el proceso de transición. No tiene que ceder las riendas del poder hasta enero. No tiene que incluir a Biden en las reuniones y dar sesiones informativas a su personal y cosas así. Biden se encuentra en su casa de descanso en la playa en Delaware con su familia, esto de acuerdo a la prensa que lo está siguiendo. Sin embargo, el equipo de transición, antes de que esto sucediera, confirmó que había hablado con diferentes líderes mundiales y en especial con el Papa Francisco. Hay que recordar que Biden, al ser juramentado el 20 de enero del 2021, se convertiría en el segundo presidente de creencia católica en asumir esa posición, tan solo después de John F. Kennedy. Gracias, Celia. Y en el ambiente político en Estados Unidos continúa siendo bastante incierto. El presidente Trump sigue sin reconocer la victoria de Joe Biden. Esto ocurre mientras lentamente más republicanos estarían aceptando al demócrata como ganador. En este escenario, ¿en qué punto estamos con el procesamiento de votos, Jacopo? Jasmine, la situación de los conteos alrededor del país ya casi ha terminado y ayer Alaska ha asignado sus papeletas a Trump. Esto proyecta el mandatario a 217 votos, mientras la proyección de Biden sigue siendo 279. Faltarían solo 3 estados, Arizona, Georgia y Carolina del Norte, y aún con estos votos, Trump no podría recuperar el margen que tiene Joe Biden. Sin embargo, el presidente ha presentado varias demandas y estas demandas estarían retrasando anuncios de conteos finales.
Ha pasado más de una semana desde las elecciones y el presidente Donald Trump sigue adelante con sus batallas legales para disputar el resultado de los conteos en varios estados cruciales como Georgia, Michigan y Arizona. El mandatario denunció varias irregularidades, como por ejemplo este jueves en Twitter, cuando dijo que un sistema electrónico de votación llamado Dominion canceló votos a favor de él o fueron cambiados a favor de Biden. En este caso, como en los anteriores, no presentó pruebas concretas de posible fraude. Trump estaría impulsando auditorías posteriores a las elecciones para que revisen el proceso de conteo y en Pensilvania lanzó 5 nuevas demandas con el objetivo de bloquear la certificación de los resultados. Es posible que si levantan suficiente polvo y suficientes acusaciones e incertidumbre, potencialmente podrían convencer a las legislaturas controladas por los republicanos para que presenten una lista de electores rivales que se opongan a lo que los votos en el estado o los votantes en el estado decidieron. Eso sería un paso extraordinariamente extremo. Realmente sería un golpe contra el pueblo estadounidense y una destrucción del proceso democrático. Mientras 2 estados, Michigan y Georgia, empezaron un recuento, incluso si Trump tuviera éxito en algunas de sus demandas, los analistas dicen que es poco probable que anulen la proyectada victoria de Biden. Parece razonable lo que los medios, tanto de izquierda como de derecha, han concluido, que es imposible que Trump compense el déficit que enfrenta ahora en estados claves como Pennsylvania, Michigan, Wisconsin y Nevada. El diario The Washington Post reporta que, en aparente indicación de que tal vez podría estar empezando lentamente a aceptar su derrota, Trump estaría hablando en privado de postularse para las elecciones de 2024. Trump, a quien Biden le ganó por más de 5 millones de votos en el voto popular nacional, no ha tenido eventos públicos este jueves y no se han anunciado otros eventos. Esto ocurre cuando datos revelan que en esta elección casi el 65% de las personas que podían votar, votaron, algo que no se había visto en más de 100 años, Jasmine. Era Jacopo Luzzi desde Washington. Gracias, Jacopo, por la información. En Estados Unidos, cada día que pasa parece peor que el anterior en la lucha contra el COVID-19. La nueva curva de contagios, hospitalizaciones y muertes continúa en aumento, siendo Texas uno de los estados más afectados. Arnaldo Rojas nos trae el siguiente reporte. El número de muertes y hospitalizaciones por COVID-19 en Estados Unidos avanza sin freno, rompiendo las marcas establecidas durante la primera ola de contagios en el verano. Los datos hablan y los datos nos dicen que estamos en una situación muy difícil y ardua. En conversación con el Centro de Estudios londinense Chatham House, el director del Instituto Estadounidense de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, recalcó la necesidad de redoblar esfuerzos para contener las infecciones, al menos hasta que una vacuna se haga accesible a la población. En Estados Unidos, actualmente Texas es el segundo estado con mayor número de casos nuevos después de Illinois. Algunos de los lugares que están teniendo actividad actualmente son lugares que no habían tenido mucha actividad en el verano. Pero lo preocupante es que estamos viendo también actividad en otros sitios donde ya habíamos tenido la ola. En El Paso, por ejemplo, el número de muertes e infecciones asociadas al novel coronavirus ya superó la capacidad de las morgues y los hospitales. En este momento está tan fuerte la saturación que no nos permite tener y atender a pacientes que están en un accidente automovilista o que está teniendo un ataque corazón. El Instituto de Mediciones de Salud de la Universidad de Washington pronostica este jueves que la cifra de fallecidos por COVID-19 podría ascender a 400,000 en Estados Unidos para el mes de febrero, si los estadounidenses no toman más en serio el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Hay preocupación en Colombia sobre si las relaciones entre Estados Unidos y ese país continuarían por el mismo camino bipartidista con Joe Biden, quien se proyecta como presidente electo de Estados Unidos. Jair Díaz nos cuenta que, a pesar de opiniones de expertos, el mandatario colombiano es optimista. En las últimas semanas yo no sé por qué hemos visto tanta
tanta pendencia, ¿no? Tanta confrontación. Colombia es un aliado histórico de los Estados Unidos. Estas palabras del presidente de Colombia, Iván Duque, se refieren a la polémica que se ha suscitado en los últimos días en el país latinoamericano por la presunta intromisión de políticos en los comicios estadounidenses. La Voz de América consultó a expertos para analizar las posiciones políticas ante estas acusaciones. Colombia rompió una tradición diplomática bipartidista frente a la política exterior de los Estados Unidos, cosa que fue un error. Postura que no comparte el analista político John Mario González, quien señala que el gobierno colombiano no tomó partido en las pasadas elecciones estadounidenses y tendrá buenas relaciones con Joe Biden en la Casa Blanca. Alguien sensato tampoco sostendría que hay un ánimo retaliatorio en el presidente electo Joe Biden hacia el gobierno colombiano o que Joe Biden no tenga un compromiso con Colombia. Para el jefe de Estado colombiano, con el presidente electo Biden, sostendrán excelentes relaciones en beneficio de las dos naciones. Nosotros vamos a mantener esa relación estratégica, bipartidista, bicameral, y siempre buscando profundizarla en beneficio de los dos países. Según los analistas consultados, la cooperación comercial, la inversión extranjera, la seguridad y la lucha contra el narcotráfico deben ser los temas primordiales a tratar entre los dos presidentes. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Mientras tanto, Nicaragua se debate por la protección de los derechos humanos debido a la reforma constitucional que propone implementar cadena perpetua en el país. Donaldo Hernández nos tiene el informe desde Managua. Las reformas a la Constitución Política de Nicaragua para implementar la cadena perpetua preocupa a instituciones como la Comisión Permanente de Derechos Humanos por considerar que los ciudadanos que sean condenados con esa pena no tendrán una segunda oportunidad. Nuestro sistema penitenciario, el fin último es justamente la reinserción de la sociedad de la persona que ha cometido un delito. Esto no sucede con un cambio de lo que sería esta reforma constitucional. Mientras que otras reconocidas organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos explican que Nicaragua se convertiría en el segundo país de Centroamérica con ese sistema penal. Y aquí en Centroamérica la única legislación que aparecería más gravosa para las personas que están privadas de libertad o que pueden ser privadas de libertad sería la de Guatemala. Sin embargo, el diputado Edwin Castro, jefe de bancada del partido oficialista, asegura que la cadena perpetua viene a modernizar el sistema penal de Nicaragua. Viene a poner a Nicaragua en tono con 180 países del mundo. Está previsto que la cadena perpetua se implemente en los primeros meses del próximo año, luego que la Asamblea Nacional ratifique esta reciente reforma a la Constitución Política. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. En Venezuela, la oposición ha lanzado un programa para los trabajadores de la salud del país que brindan alivio económico a quienes trabajan en primera línea contra la pandemia. El dinero proviene de fondos incautados por Estados Unidos al gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro. El programa, conocido como Héroes de la Salud, espera transferir unos 18 millones de dólares en bonos de 100 por mes a los trabajadores de la salud venezolanos, quienes ganan alrededor de $5 mensuales. Y la pobreza en Venezuela ha alcanzado este año al 73% de los hogares, lo que es considerado como un récord histórico. Así lo señala un informe de condiciones de vida realizado por una reconocida ONG de ayuda humanitaria. Álvaro Algarra habló con los afectados y nos tiene el siguiente informe. Alimentarse 3 veces al día en Venezuela para mantener una vida saludable se ha convertido en una tarea cuesta arriba para miles de familias en el país. De acuerdo con el más reciente informe de la ONG de ayuda humanitaria World Vision International, 7 de cada 10 hogares no tienen suficiente comida para subsistir debido al empeoramiento de la situación familiar en cuanto a ingresos. En ese contexto, el equipo de La Voz de América en Caracas se trasladó hasta la populosa barriada de Chapellín, donde ciudadanos expresaron las dificultades que tienen para acceder a lo básico. Yo se lo voy a decir de mi parte. Yo soy una persona que todavía yo trabajo, ¿no? Yo tengo un salario, ¿ves? Y yo me comía 3 comidas. Y ahorita sí, me como 2, ¿ves? Porque no me alcanza el salario para
comer así, pues. Crítica, bastante fuerte, porque todos lo están vendiendo en dólares y nosotros estamos cobrando en bolívares. No obstante, otros destacan que los planes de alimentación subsidiados por la administración en disputa del país a muy bajo precio son un paliativo importante de las necesidades alimentarias de los ciudadanos. Hay alimentos hay, siempre ayuda el gobierno con la caja de los CLAE, eso estabiliza bastante las cosas. Traen mercancía de todas partes de Venezuela, pero no alcanza para comprarlo. El estudio precisa que en promedio los venezolanos que viven en extrema pobreza en el país reciben un ingreso que solo les permite adquirir el 0.9% de la canasta básica de alimentos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. El cambio de presidente en Perú es solo el primer paso para lograr una solución a la crisis política que vive el país, tras haber tenido 3 presidentes distintos desde el 2016. Así se lo han dicho expertos a Néstor Aguilera. Así asumió el poder este martes el nuevo presidente de Perú, Manuel Merino, en reemplazo de Martín Vizcarra, cuyo cargo, por decisión del Congreso, quedó vacante la noche anterior debido a incapacidad moral. Es innegable que atravesamos una crisis. Según el jurista y exministro de Justicia de Perú, Víctor García, el proceso legislativo contra Vizcarra se llevó a cabo de forma regular y cumplió las normas y procedimientos establecidos en la Constitución. Aclaró que existe un rechazo ciudadano a la clase política, lo que fue evidente durante las protestas de las últimas horas en las calles de su país. No es un apoyo a Martín Vizcarra, que ha sido un presidente, digamos, ineficiente, incompetente. Hay una disociación entre un sector de la ciudadanía y digamos, el sistema de partidos políticos. Jorge Ortiz, periodista ecuatoriano y analista de temas políticos en la región, explicó que los hechos ocurridos en Perú son parte de la turbulencia por la que atraviesa América Latina, que pueden debilitar su democracia. Mencionó que pese al crecimiento económico de los últimos años, ese país se ha visto afectado por casos de corrupción. A ese crecimiento tiene que acompañar una democracia más firme y para eso es indispensable que la próxima elección peruana sea acertada. El nuevo presidente peruano deberá convocar a elecciones presidenciales de inmediato y dijo que respetará el calendario de los comicios presidenciales previstos para abril de 2021. El mandatario tendrá algunos retos a decir de los consultados: enfrentar el incremento de casos de COVID, reactivar la economía y combatir la corrupción. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. A medida que el dinero plástico se fortalece mientras se busca la manera de evitar el contacto personal, un experto da recomendaciones sobre qué tener en cuenta al solicitar una tarjeta de crédito. Laura Sepúlveda nos cuenta cómo evitar problemas y sacar el mayor provecho posible de las tarjetas que utilizamos. No siempre una promoción de descuento al adquirir la tarjeta de crédito de la tienda en la que estamos haciendo una compra es la mejor opción para nuestro bolsillo. Aunque podemos recibir cierto porcentaje de descuento en esa compra, debemos ser cautelosos y no copiar el modelo de 4 de cada 10 estadounidenses que impulsivamente solicitan esas tarjetas en el momento de pagar. Si bien puede parecer fantástico ahorrar el 10% de la compra de hoy, puede ser arriesgado. A veces las personas ni siquiera se dan cuenta de que están solicitando crédito y que podría haber tasas de interés y otros cargos adjuntos, por lo que mi consejo es que hagan los deberes para tener un plan anticipado. Ted Brosman, analista de tarjetas de crédito en bankrate.com, señala que debemos analizar más que la cuota de manejo de las tarjetas, pues algunos beneficios pueden ser altamente útiles según nuestros hábitos de compra. ¿Gasta mucho en una determinada categoría? ¿Es con cierto proveedor o está en una categoría grande como comestibles, gasolina, viajes, cenas? Hay diferentes tarjetas diseñadas para diferentes perfiles de gasto. Una forma segura de obtener lo que buscamos en una tarjeta de crédito, señala el experto, es pensar en obtener beneficios, ya sea por millas, devolución de dinero u otros, pero no buscando contar con dinero que no tenemos a la mano, pues allí es donde podemos caer en el peligro de incurrir en deudas impagables. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Una nueva modalidad de estafa tiene preocupadas a las autoridades en Estados Unidos. Adriana Arévalo nos explica cómo los delincuentes están aprovechando la crisis por el COVID-19 para estafar a la gente vía telefónica. Adriana Arévalo también nos explica cómo el COVID-19 pone a muchos en la mira de los delincuentes. Todo empieza con una llamada telefónica.
Al otro lado de la línea, alguien le dice que usted estuvo en contacto con un paciente positivo a COVID-19. De inmediato la recomendación: debe hacerse una prueba cuanto antes. De acuerdo con las víctimas que han denunciado, se les ofrece un test casero gratuito, pero para enviarlo deben dar su número de tarjeta de crédito para cubrir los gastos de envío. Un rastreador de contactos real nunca le pedirá dinero, nunca le pedirá un número de tarjeta de crédito. Esto es algo por lo que pagan sus impuestos. Usted ya pagó por todo esto. De acuerdo con reportes, los estafadores tienen un perfil muy definido de sus víctimas. Este tipo de compañías fraudulentas atacan a minorías y a personas de tercera edad. Es muy importante que los consumidores se eduquen y obtengan la información adecuada para no ser víctima de fraude. La Universidad de Nevada, Las Vegas, que entrena a buena parte de los rastreadores, enfatiza en las medidas que hay que tomar para identificar llamadas fraudulentas. Si comienzan a preguntar otras cosas sobre su seguro, su estado migratorio, si comienzan a pedirle dinero o algo así, esas no son preguntas que hacemos como parte de nuestro rastreo de contactos. Si usted recibe una de estas llamadas, debe denunciarla de inmediato ante las autoridades pertinentes. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. El embarazo entre adolescentes está dejando graves consecuencias en la economía de la región, según el último informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, donde se revela que cada minuto nace en la región alrededor de 4 bebés de madres adolescentes. Alonso Castillo tiene los detalles. Las consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en 6 países de América Latina y el Caribe es el estudio que examina la situación de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay. Para Federico Tovar, asesor regional de Naciones Unidas, el análisis muestra cómo esta situación perjudica a las madres y a las sociedades. Las economías pierden alrededor de 1.243 millones de dólares al año como consecuencia del embarazo adolescente. En América Latina y el Caribe se registra la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes del mundo, apuntó el informe elaborado por el Fondo de Población de Naciones Unidas. Lo más dramático es que, aunque estamos logrando una reducción, en general la reducción es mayor en las niñas de 15 a 19 que de 10 a 15, y hay algunos lugares donde el embarazo de 10 a 15 ha crecido. Latinoamérica presenta la segunda tasa de fecundidad más alta en el mundo en mujeres de 15 a 19 años de edad. Tienen grupos grandes de la población que continúan viviendo como hace más de un siglo, en condiciones de reproducción, de subsistencia, como si no hubiera pasado toda la modernización sobre nuestros países. Anualmente, alrededor de 1,5 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años dan a luz en la región. ¿Cómo se evita? Fundamentalmente tenemos 2 evidencias muy claras. Educación, y dentro de la educación, educación sexual, y segundo, acceso a anticonceptivos modernos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y los fabricantes de máscaras en Japón han puesto sus ojos en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los creadores de Ogawa Studios están compitiendo por producir caretas de Joe Biden y Donald Trump. Dicen que ya han vendido unos 1,000 ejemplares y esperan despachar más para el fin del año. 25,000 antifaces de Trump ya han sido comercializados durante su tiempo en el cargo. Con esto nos despedimos. Mañana más información. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.